Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro sitio SMI Reforma El Salvador y también bienvenidos a la reflexión matinal de esta mañana. Queremos iniciar el estudio de la palabra del Señor, pero antes de ello, como siempre lo hacemos, queremos pedir la dirección y la bendición de Dios por medio de la oración. Así que les invito a que podamos elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amoroso Padre y querido Dios que está en el cielo, muchas gracias, Señor bendito, por darnos una vez más el privilegio de la vida. Gracias por el descanso que nos permitió tener, por las fuerzas, por la salud, por nuestra familia, por todos los cuidados, por la esperanza de un nuevo día y las labores que hemos de desempeñar. Queremos pedirle que usted nos ayude en todo, en nuestros afanes, Señor, en nuestros cuidados, y que usted pueda suplir cualquier necesidad. Que el consejo de esta mañana nos dé fortaleza, nos dé esperanza y que sea, Señor, un aliciente para que podamos seguir persistiendo en nuestro camino de la vida espiritual. Perdone nuestros pecados, querido Dios, y escuche nuestra oración. Lo pedimos humildemente bajo los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando durante este tiempo la matutina El Cristo Triunfante. Hoy, este día 3 de mayo del 2025, tenemos también otro estudio bajo el tema La resurrección de Moisés certifica la derrota de Satanás. Como hemos estado viendo, ¿verdad?, en los últimos acontecimientos de la vida de Moisés, incluso después de su muerte, hay muchas enseñanzas muy importantes, significativas, que nosotros podemos retomar. Y vamos a iniciar. Tenemos un versículo sugerido para esta meditación en el libro de Judas, el versículo 9. La Biblia dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Qué interesantes, qué intrigantes también algunos pasajes de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención la luz que arroja las Sagradas Escrituras en ciertas situaciones que son también muy extrañas. Cuando digo extrañas es que son poco comunes. La muerte de Moisés, la forma como fue sepultado, como fue resguardado, y también lo que el Señor hizo después de su muerte, son cosas muy especiales. La Biblia nos dice en este pasaje que hemos leído varios acontecimientos muy significativos. En primer lugar, una lucha, una contienda. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. ¿Quiénes son los que contienden en este sentido? La Biblia nos dice claramente que el arcángel Miguel contendía con el diablo. Cuando hablamos de ese arcángel Miguel, nos referimos a Jesús, el Hijo de Dios. Es un título que le he dado a él. La Biblia nos dice que estos dos disputan por el cuerpo de Moisés. Y es muy interesante porque quizás nosotros nos podemos hacer la idea de que esta disputa era una riña física, ¿verdad?, de fuerzas o de poderes sobrenaturales, como quizás nos podríamos imaginar. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos dice en esta reflexión que estamos estudiando, nos da a entender que ese conflicto que se entabla otra vez es argumentativa, ya que el enemigo, o sea, Satanás, en su disputa, queriendo él apropiarse del cuerpo de Moisés, él empieza a expresar argumentos, empieza a querer justificarse en el sentido de que su actuar era justificado, ya que el enemigo, él argumentaba que la ley de Dios era injusta.
también con su poder engañador, reiteró sus falsas declaraciones indicando que no se lo había tratado con justicia. Fíjense lo que el enemigo argumentaba, esa forma de contender. Y también podemos ver la contraparte en el caso de Jesús o el arcángel Miguel, que a pesar del calibre de las acusaciones, que como todos sabemos no tenían base, Cristo no trajo en su contra el registro de la insidiosa labor de tergiversación y de fraude que había iniciado Satanás en el cielo. Tampoco Jesús quiso mostrar, aunque podía haberlo hecho, la secuela de falsedades que dijo luego en el Edén y que condujeron a la transgresión de Adán. Tampoco Cristo utilizó como argumento para poder contender con el diablo la forma como agitó las pasiones de las huestes de Israel para incitarlas a la murmuración, a la rebelión, a tal grado que ese comportamiento incitado por Satanás provocaron la tentación para Moisés y que él perdiera su dominio propio. Qué interesante, hermanos, esta lucha. Era una lucha argumentativa, pero que era de una forma maliciosa por parte de Satanás para poder decir, este hombre falló y por eso me pertenece. No tienes por qué tú resucitarlo, no tienes por qué darle un derecho que él perdió por haber cedido en aquel momento. Esa era la forma, entiendo yo, y lo da a entender también el Espíritu de Profecía, acerca de esta disputa que se daba por el cuerpo de Moisés. Sin embargo, vemos también la sabiduría, la paciencia, la templanza, el dominio por parte del Hijo de Dios, que aunque tenía la razón, los hechos demarcaban que él podía argumentar, porque no solamente tenía la verdad de su parte, sino que es superior a Satanás, pero no utilizó ese atributo divino para poder él contender y contraatacar el accionar insensato de Satanás. Cristo se limitó únicamente a proceder por justicia. Cristo se limitó únicamente a poder, sí, continuar con su obra de poder rescatar a Moisés de la muerte, pero no argumentó nada. Lo único que la Biblia dice es que el Hijo de Dios no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Qué ejemplo el de nuestro Señor Jesús. A veces, hermanos queridos, nosotros nos sentimos con la libertad de defendernos o de hablar de una manera irreflexiva en situaciones en las que creemos tener la razón, en las que creemos estar de parte de la justicia. Pero el mismo Hijo de Dios no se atrevió en este momento en el cual estaba haciendo lo correcto y en el cual Satanás estaba alegando con mentiras que eran comprobables. ¿Qué ejemplo nos da él para que nosotros también podamos actuar con prudencia, con mansedumbre? A veces, queridos hermanos, el silencio es elocuencia. A veces es mejor parecer ignorantes que parecer sabios, pero deshonrando a Dios. A veces llegará el momento en el cual tendremos que quedarnos callados, aunque tengamos que decir. A veces tocará también que callar, aunque tengamos la razón. Pidámosle a Dios sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, porque el enemigo siempre va a querer estar disputando acerca de nuestras acciones, sean buenas
o sean malas. Y es lo que estaba pasando con el cuerpo de Moisés. Había una disputa entre Miguel y el diablo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que el Hijo de Dios no pronunció ninguna acusación en su contra. No obstante, fíjense qué interesante es esto. Otro ejemplo de cómo debemos actuar. Es verdad que el Señor no alegó contra Satanás, no se puso a pelear, a discutir como a veces nosotros acostumbramos para decir, al final lo convencí, al final yo tuve la razón. No, Cristo no profirió ninguna acusación en su contra. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que Jesús venía a hacer? Resucitar a Moisés de entre los muertos y conducirlo al cielo. Cristo hizo eso, se limitó a eso. Y es lo que va a hacer con cada uno de nosotros también. Jesús no es del que va a estar peleando con Satanás, porque la Biblia dice que todos nosotros, hermanos, seremos, por nuestros frutos seremos conocidos. Y que el enemigo es el acusador que está delante de nosotros para poder decir, Señor, ¿por qué vas a perdonar a este hombre que es tan malo? Siempre Satanás va a estar haciendo eso, pero dejemos nosotros esa pelea que únicamente le corresponde a Dios y que Él sabiamente ya le está llevando de una manera, hermanos, muy limpia, muy distinguida a la que nosotros quizás podríamos o pensaríamos que sería la forma de poder llevarla a cabo. Así que es muy interesante esta contienda que se lleva a cabo, ¿verdad?, entre estos dos poderes, y una contienda, queridos hermanos y amigos, que no solamente se llevó a cabo en ese momento, sino que es una contienda que hoy en día está, y no solamente por una persona, sino por toda la humanidad, porque el trabajo de Satanás es lograr que la mayoría de los seres humanos que han pisado la tierra y que han respirado en ella no tengan el derecho de la salvación, no crean, inclusive hasta ese punto llega Satanás, que nosotros dejemos de creer que podemos, hermano, ostentar a la vida eterna, al perdón inclusive. Satanás se enfoca en hacernos pensar de que nuestras acciones son malas y que por ende no tenemos la posibilidad de la gracia de Dios y mucho menos de que Él pueda interferir a favor nuestro en el caso que nos encontremos en alguna dificultad. Sin embargo, mis queridos hermanos, este procedimiento, este acto que el Señor realiza, nos debe de despertar esperanza a nosotros y valorar esa lucha que Él tiene con por cada uno de nosotros. En este episodio que estamos estudiando de Judas 9, Cristo ejerció por primera vez su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Aquí comenzó su obra de vivificar lo que había muerto. De este modo testificó que era la resurrección y la vida y que tenía poder para rescatar a quienes Satanás había hecho cautivos. ¡Qué maravilloso! Por lo que aunque murieran, volverían a vivir. Un tiempo atrás se había hecho una pregunta. Job, ese patriarca que existió muchos años atrás, preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y esa pregunta ahora tenía una respuesta. Hermanos queridos, siempre ha sido el propósito de Dios es que nosotros estemos confiados en lo que Él haría por nosotros. Y la resurrección de Moisés es una evidencia del deseo que Dios tiene de poder rescatarnos, aún en ese momento en el que muchos decimos que ya no hay nada que hacer. La Biblia dice que para Dios todo es posible, y aún el que muere todavía puede tener una posibilidad de algo mejor si está en Cristo Jesús. Hermanos queridos, cuando el hombre muere, puede volver a vivir. Y esa es la promesa que Dios trató de confirmar con ese acto de poder traer a Moisés de entre los muertos. Este acto está descrito como una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. La manifestación de poder era un testimonio
incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás no esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. Creía que la frase polvo eres y al polvo volverás le concedía la posesión indiscutible de los cuerpos de quienes habían fallecido. Ahora comprendía que era despojado de su presa, que los seres mortales podían volver a vivir después de la muerte. Yo por eso no puedo entender cómo es que hay personas que no creen en eso. Yo por eso no puedo entender cómo es que el hecho de la muerte se convierte en un misterio incomprensible para muchos, cuando la Biblia da muchas evidencias acerca del propósito de Dios. Pero es Satanás el que ha entenebrecido el pensamiento de las personas. Sin embargo, aquí nosotros encontramos un acontecimiento comprobable en la Biblia, de que Dios puede levantar inclusive de entre los muertos a los que Él reconoce como a hijos suyos. Este relato nos dice que después que Moisés fue resucitado, los pórticos del paraíso se abrieron y Jesús ingresó con su cautivo. Moisés ya no era más un prisionero de Satanás. Esa culpa que él tenía, ese pecado que le había impedido entrar a la tierra prometida y que había también acelerado la sentencia de muerte para él, ya no era más una razón para que Dios no pudiera darle una recompensa mayor a la que él ostentaba. Ya no era considerado, dice este escrito, Moisés como un prisionero de Satanás. Aun cuando Satanás quería reconocerlo y hacerlo propiedad suya, Cristo vino para mostrarle que no le pertenecía. Y ahora, como consecuencia de su pecado, aunque quizás en algún momento Moisés mereció sufrir la pena de la transgresión y fue sujeto a la muerte, el Señor, al perdonar su pecado, porque Moisés se arrepintió, ahora este hombre resucitó a la vida y tenía su título bajo otro nombre. Ahora lucía el nombre de Jesús en su frente. Después que nosotros estudiamos estas historias, estos relatos bíblicos, debemos de tratar de afirmar más nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque como ya lo hemos dicho, la muerte no es el final de todo. Así que, en el caso de Moisés, él fue resucitado. La Biblia da a entender que Moisés fue traspuesto de la tierra al cielo, así como lo fue Enoc en su momento, después de vivir una vida de convivencia, de amistad estrecha con Dios. Ahora, queridos hermanos, para nosotros también se nos está acercando el tiempo cuando todos, según la promesa de la Biblia, cuando todos los que duermen en el sepulcro de la tierra oirán su voz y saldrán. Ahora, qué interesante es esto, porque la Biblia dice que unos saldrán para vida eterna y otros para perdición eterna. Cristo resucitará a los santos, lo glorificará con un cuerpo inmortal y abrirá para ellos las puertas de la ciudad. También hay otra evidencia bíblica con la que yo quiero que culminemos esta meditación de esta mañana. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo número 15, versículo 51 hasta el versículo 55. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Queridos hermanos, llegará el momento en el cual la muerte ya no será parte de nuestra experiencia. Llegará el tiempo en el cual ya no habrá preocupación por la enfermedad, por la muerte de nuestros seres queridos. Ya no habrá ninguna preocupación del pensar que la vejez será una causa por la cual un día nos despediremos de nuestros seres que amamos. Ni siquiera pensaremos en que nuestros cuerpos se irán degenerando como hoy en día se van haciendo. La esperanza de la resurrección, queridos hermanos, es algo que está enlazado con la segunda venida de Cristo. Y así como el Señor vino a luchar por arrebatar el cuerpo de Moisés, también el Señor desarrolla un conflicto arduo, grande, para que primeramente nosotros tengamos la oportunidad de la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Y que perseverando en esos dones de Dios, si un día tenemos que llegar al desenlace de la muerte, que estas promesas, queridos hermanos, nos sostengan y al descansar nos den la posibilidad para que un día escuchemos la voz que nos resucitará del polvo de la tierra. Llegará el momento en el que el aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro, que hoy en día son las medallas de Satanás, dejarán de ser. Y llegará un día en el cual los redimidos dirán: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El pecado, queridos hermanos, es el aguijón de la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero también dice algo maravilloso, que la dádiva de Cristo es vida eterna. Queridos hermanos, dos cosas están a disposición nuestra. Si seguimos en el pecado, lo que nos toca es la muerte sin esperanza. Pero si nosotros vivimos en justicia, es posible que muramos, pero no permaneceremos en muerte. Hay una esperanza de resurrección. Y con esa resurrección de Moisés está certificada la derrota de Satanás. Cristo la ratificó cuando fue muerto en la cruz del Calvario y resucitó, y dio evidencia mayor de que Satanás estaba derrotado y de que su reino también había sido, queridos hermanos, derribado. Alabado sea el nombre de Dios por sus promesas. Vivamos conforme a la voluntad de Dios para que un día podamos resucitar, no para confusión y vergüenza eterna, sino para que podamos gozar esa vida eterna que Dios promete a los que sean fieles. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Amén. Les invito a que hagamos una oración para poder culminar con nuestra meditación de esta mañana. Oremos. Bondadoso Padre y querido Dios que esté en el cielo, muchas gracias por su palabra, porque nos da una vez más esperanza. Hemos de vivir situaciones de penalidades, quizás hemos de enfrentar la muerte, pero gracias porque por medio de las Sagradas Escrituras entendemos que usted tiene un propósito que sobrepasa, Señor, nuestra mortalidad, que está más allá, querido Dios, de lo que nosotros como seres humanos pudiéramos lograr. Gracias por no dejarnos a nuestra suerte. Gracias, Señor, por tener esa lucha constante con las influencias de las tinieblas. Ayúdenos también a nosotros, Señor, para luchar contra nuestras debilidades, para que no fallemos, no flaqueemos en el momento de la tentación, y que así como Moisés tuvo el privilegio de ser arrebatado de las garras de la muerte, también nosotros en el día postrero podamos escuchar la voz de nuestro Señor que nos levante del polvo de la tierra si es que fallecemos. Y si no, como era la esperanza de Pablo, que todos seamos restaurados, que todos seamos transformados a una naturaleza, Señor, incorruptible e inmortal. Gracias por su palabra. Bendiga a todos los que son parte de estos estudios. Que su gracia y su paz puedan colmar nuestras vidas en las labores de este día.
perdone nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es así como hemos concluido una meditación más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente en la jornada de este día, los libre de peligros, de accidentes, de la muerte repentina, y hasta una próxima ocasión donde nuevamente volvamos a meditar en el consejo de la palabra del Señor. Hasta una próxima, el Señor les bendiga. Amén.